Soy Cecilia Fabre, directora del Centro Ericksoniano de México AC, y es un placer para mí compartir con ustedes la semblanza de la doctora Teresa Robles Uribe, porque además de ser una gran mujer que ha aportado mucho al mundo de la psicoterapia, es mi madre y me siento muy orgullosa. Les platico que Teresa Robles nació en junio de 1944 en una familia mexicana de clase media alta. Aunque sus abuelos eran muy tradicionales, su padre era rebelde y liberal. Afortunadamente, desde niña le repitieron que era igualita a su papá y por lo tanto rebelde, inteligente, exploradora y audaz. Y por supuesto lo creyó y eso marcó toda su vida. No fue a la escuela primaria. Su papá le enseñó de alguna forma indirecta ciencias sociales y antropología. Lo hacía a través de lecturas de textos sobre los que reflexionaban juntos, y una maestra en su casa se ocupó de que aprendiera todo lo demás, y esto marcó su forma de aprender y reaprender. Así que creció autodidacta y crítica, con un papá cercano, inteligente y rebelde, y aprendió a romper los paradigmas con los que no se identificaba desde adentro, y a crecer fuera de las instituciones establecidas, libre de miedos, ya que ella se sabía audaz y exploradora. A los 8 años escribió su primer libro que tocaba temas religiosos. La muerte prematura de su papá en un accidente la llevó a identificarse con él con más fuerza e hizo que a sus 15 años tuviera que responsabilizarse de su mamá, su hermana y el manejo de los recursos económicos que tenían disponibles. Terminando la preparatoria, entró a estudiar trabajo social, porque ella quería una profesión que le permitiera ayudar a la gente. Finalmente se salió porque le parecía que el nivel teórico era muy bajo, pero al año siguiente entró a estudiar antropología social y ahí disfrutó de manera especial el contacto con la gente, explorar diferentes lugares y culturas y abrir puertas para que las comunidades que visitaba estuvieran mejor. Para esto participó en la creación de un organismo universitario para dar servicio a la comunidad. Ahí editó un libro, La Zona Tarahumara, Campo Abierto al Desarrollo Económico Social de México, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Iberoamericana, que estaba proponiendo en ese momento un proyecto de desarrollo en la zona tarahumara. Realizó su investigación para el grado de maestría en la zona Mazahua como parte del proyecto Plan Lerma Asistencia Técnica. Al terminar la maestría en antropología social, se casó con alguien que tenía sus mismos intereses y se fueron a estudiar a Francia, una especialidad que le serviría para realizar el proyecto de desarrollo en Tarahumara, ese que habían iniciado en este proyecto universitario. Su vida en Francia estuvo llena de experiencias intensas. Un poco después de que inició el movimiento estudiantil de mayo de 68, dio a luz a gemelos, Andrés y Cecilia, el Día de las Madres, que además era el día de la gran manifestación obrero estudiantil y aniversario de la muerte de Juana de Arco. De regreso a México se encontró con que los programas sugeridos de grupos de estudiantes habían sido ya cortados, por lo que la familia se estableció en la Ciudad de México y empezó a dar clases de antropología en inglés en los cursos de verano de la Universidad Iberoamericana. Solo tenía las bases de inglés, pero unas semanas después de haber empezado el curso ya lo hablaba y entendía fluidamente. Después del nacimiento de Daniel, su tercer hijo, el día de su cumpleaños, pues trabajó primero en casa haciendo reseñas de libros, luego como investigador externo en un instituto privado, que era el Instituto de Promoción y Servicio AC, y después entró como investigador al Instituto Mexicano de Estudios Políticos, el IMEP, donde redactó más de 400 artículos para su boletín semanal y publicó también el libro Fuentes para el Estudio de la Política en México. En ese tiempo fue invitada como asesora de investigación al Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia, que más tarde se convirtió en el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Ahí publicó un trabajo titulado La construcción de indicadores socioeconómicos para el estudio de la farmacodependencia. Todo esto entre 1976 y 1979. A pesar de que desarrollaba un trabajo interesante, Tere añoraba el contacto directo con la gente. Explorando nuevos caminos, participó en varios grupos de estudios sobre psicoanálisis y llegó así a la Facultad de Psicología de la UNAM, pensando tomar algún curso. Ese día estaba por iniciar el examen de admisión para los de posgrado, y mientras esperaba empezó a leer los cartelones que anunciaban los diferentes posgrados, y se dijo:
puedo ser terapeuta y volver a trabajar directamente con la gente. Así que se inscribió al examen. Lo aprobó y quedó aceptada para inscribirse al doctorado de psicología clínica. Cuando llegó a casa después del examen y le comentó a su marido que iba a ser terapeuta, con la ayuda de su cuñado arquitecto, empezaron la construcción de su futuro consultorio a la entrada de la casa. Al día siguiente avisó en el IMEP que se iba para estudiar psicología. Quería dedicarse de tiempo completo a estudiar porque tenía que llevar como prerequisitos casi la mitad de las materias de la licenciatura y todas las de la maestría para ingresar al doctorado. Lo hizo en el mínimo tiempo permitido y luego el doctorado en 2 años más. Simultáneamente se inscribió un grupo de supervisión para estar preparada cuando viera a su primer paciente. En esa época en México, que era finales de los años 70, lo más prestigiado en la psicoterapia era el entrenamiento en psicoanálisis, así que preparándose para ser psicoanalista, inició un proceso de psicoanálisis individual y luego otro de grupo. Nunca se sintió realmente cómoda con esos procesos, pero las interpretaciones constituían para ella un reto interesante para el análisis y la reflexión. Persistió durante 6 años en ese camino. Una de sus maestras, la doctora Berta Blum, la invitó a trabajar con ella en el servicio de nefrología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que recibe niños de zonas campesinas e indígenas. Ahí tuvo la oportunidad de publicar varios artículos en donde comenzó a integrar la antropología y la psicología. Durante ese tiempo llegó a consulta su primera paciente, una mujer mazahua de la zona en donde realizó su tesis de maestría en antropología. Comenzó a trabajar las metáforas que ella traía y a pesar de las llamadas de atención en la supervisión para que hiciera interpretaciones que nunca realizó gracias a su rebeldía e intuición, María mejoró notablemente. Este caso y los siguientes le hicieron decidir que el psicoanálisis como técnica no iba con ella. Por este tiempo empezó a estudiar terapia familiar sistémica, en lo que más tarde sería el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, el ILEF. Con 3 compañeras de este grupo formó el Centro Mexicano de Investigación Clínica, CEMIC, donde publicó junto con ellas un libro titulado El enfermo crónico y su familia, propuestas terapéuticas. Ahí comenzó a incursionar en una forma autodidacta nuevamente en la programación neurolingüística. Pero buscando sus orígenes, llegó al congreso organizado por la Fundación Milton Erickson, en donde se fascinó descubriendo la hipnosis y la psicoterapia ericksoniana. Regresó inmediatamente a aplicar y enseñar lo que había aprendido. Para el siguiente congreso de la Fundación en 1988 presentó varios trabajos que fueron aceptados. Por esa época necesitó que le extrajeran la vesícula y propuso a Jorge Avia, médico internista y entonces su alumno, que le ayudara a operarse con hipnosis y sin medicamentos. Filmaron la cirugía y Tere la presentó en el congreso de la Fundación a un pequeño grupo de ponentes. Ese congreso, realizado en San Francisco, fue un parteaguas en su historia. Conoció a Marilia Baker, que se convertiría en una gran amiga y su mayor promotora internacional, así como a las hijas del Dr. Erickson y a Jeffrey Syke, con quienes también inició una gran amistad. Mirta Gochi las invitó a dar algunos talleres a la fundación, también con Jorge y con Marta Fernández. Al terminar, el Dr. Syke los invitó a fundar el Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México, lo que se concretó al año siguiente, en 1989. A partir de ahí se hicieron cada vez más frecuentes sus participaciones en congresos en diferentes partes del mundo. Le invitaron a enseñar en otros países. Aprendió portugués, italiano y empezó a estudiar alemán para comunicarse en la lengua del país que visitaba. En 1990, en un esfuerzo por comunicar a sus alumnos la forma en que había integrado las enseñanzas del Dr. Erickson, se encerró frente a la computadora y escribió Concierto para 4 cerebros en psicoterapia. Este fue el primer libro de una editorial que se constituyó en ese año con el apoyo de 2 de sus primos, y la llamó Alom Editores. Alom Editores, en el 2017, cuenta ya con varias series y más de 40 libros y materiales de audio que se han traducido a muchos idiomas, de los cuales más de 15 han sido escritos y grabados por ella.
En 1999, al darse cuenta de que Jorge Avia y ella tenían visiones muy diferentes respecto al futuro del instituto y trabajaban en forma distinta, dejó a Jorge el Instituto de la Ciudad de México y la fundación le concedió a ella el Centro Ericksoniano de México, CEM, en el 2000. Desde entonces, Teresa Robles dedica sus esfuerzos a dar bases científicas al trabajo de su maestro, a hacerlo entrar en el mundo de lo académico y de la salud mexicanos, adaptar sus técnicas a las lenguas en las que enseña y a la cultura latinoamericana. Y gracias al apoyo de la doctora Guadalupe Romo y del maestro Juan Antonio de la Mora, se creó la primera maestría en psicoterapia ericksoniana con reconocimiento oficial en el mundo, que se actualiza permanentemente a través de la investigación e incorporando nuevos marcos de referencia. El Centro Ericksoniano se expandió nacional e internacionalmente y empezaron los reconocimientos al trabajo de Teresa Robles. Incursionó en diferentes sociedades nacionales e internacionales relacionadas con la psicoterapia y la hipnosis, en casi todas como miembro del consejo o honorario, entre ellas la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, la Sociedad Cubana de Hipnosis, el Instituto de la Familia, The International Society of Hypnosis, Femme Leaders d'Amérique, el Instituto Internacional de la Psicoterapia y Desenvolvimiento Personal en Portugal y la Asociación de Hipnoterapia del Estado de México. En 1994, María Eugenia de la Rosa la incluye dentro de su libro Mujeres Mexicanas de Éxito. En 2006, la Asociación Caribeña de Hipnosis Terapéutica reconoció sus aportaciones a la hipnosis en América Latina, otorgándole su medalla presidencial. En el 2008 fue candidata al premio Rey Bauldino I por la ayuda en el campo de la salud a los más necesitados y recibió la medalla Nicolás Reich del Comité Internacional de la Bandera de la Paz en la ONU por contribuir a llevar paz a los corazones de las personas. En el 2010 fue nominada al premio Carlos Slim a la trayectoria en investigación del 2011. Y en diciembre del 2011 recibió de la Fundación Milton Erickson el más alto reconocimiento que otorga esta institución por una vida dedicada a lograr contribuciones sobresalientes en el campo de la psicoterapia. Este premio se ha otorgado antes por sus contribuciones a Jay Haley, a Ernest Rossi, entre otras personalidades. En el 2013, la Sociedad Mexicana de Psicología le otorgó un reconocimiento por sus contribuciones al campo de la psicoterapia. En ese mismo año, la Fundación Milton H. Erickson le invitó a participar en sus congresos de terapias breves, considerando que estaban haciendo en México una nueva escuela de psicoterapia, la psicoterapia ericksoniana basada en la sabiduría universal. En el 2014, el Instituto Emergence de Francia le otorgó el premio Milton H. Erickson por llevar la sabiduría universal al campo de la hipnosis. En el 2015, la Sociedad Internacional de Hipnosis le entrega el premio Pierre Janet a la excelencia clínica. Afortunadamente, Teresa Robles continúa viajando y enseñando en todo el mundo su trabajo. Esperamos que por mucho tiempo más.